Ahora sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué hace, Pablí? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, me quedé con ganas de darle un beso a Inés. La verdad que Claro, sí. quiero ir a abrazarla, ¿no? Porque Qué linda realmente historia, es fantástico. che. Y a los muchachos también, ¿no? Del cuartel Sí, de ni bomberos, hablar, ni hablar. realmente Qué fantástico. gran tarea, ¿eh? Sí. Qué gran tarea. Y esto que decía, ¿no? Porque a veces ellos llegan a escenarios que son terribles, ¿no? Trágicos y muy sí. fuertes. Y lo que es la satisfacción de la tarea cumplida, de haber podido rescatar a esta abuela, que es un milagro. Yo me la imagino, no sé, me la imagino con sangre tana, Inés, realmente, porque la fuerza que ha ¿Puedo decir tenido... que termina de estar Sí, atendida no en sé. el hospital y se va a amasar los Sí, tallarines? o una criolla me hace acordar a mi nona, ¿viste? Esas que tenían, ¿viste? Una fuerza, porque realmente, a ver, 15 horas, estamos hablando de una persona ya mayor, y poder permanecer 15 horas durante la noche, con la temperatura que no ha bajado a extremos, afortunadamente, ¿no? En el día de ayer, pero en una posición, en un lugar tan estrecho y tan pequeño, y realmente haber salido y estar recuperándose como está en el hospital, es realmente milagroso y habla de la buena salud de esta mujer, envidiable, ¿no? Una En ese sentido. campeona, Así que realmente, reitero, una campeona. sí, un Así saludo que, grande a la familia y a ella, sí, ¿no? seguramente, si nos están viendo, la verdad, les mandamos un beso muy grande y un fuerte abrazo desde aquí. Sí, queremos hablar con ellos en algún momento, si se puede Si también, se puede también. para que nos cuenten, ¿no? Obviamente queremos saber todo lo que Bueno, pasa, se pueden Inés. comunicar Sí. arroba C5N, arroba Pablo-Mesina con doble S, arroba Vilasalle, nos escriben por Twitter y por ahí podemos directamente hablar. Hoy tenemos, empecé a tuitear desde temprano, Sí. porque tenemos una forma de comunicarte, vos con nosotros, que es a través del hashtag. Hashtag numeral, no me alcanza, y lo estás viendo en el graph, no me alcanza. ¿No me alcanza qué? No te alcanza el sueldo, obviamente, no te alcanza para pagar los servicios. Se viene un impuestazo ahora otra vez de gas, otra vez una suba. Sí, Aumentó la carne. Sí, claro. 5% la semana pasada, va a aumentar ahora la semana que comienza. Es que el traslado a precios de esta devaluación o de las llamadas 6 tormentas, si hubiera hablado de plagas, mira, ya casi estábamos en la séptima, No. pero realmente todas estas tormentas que fueron mencionadas por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, esto fue en Mendoza, ¿no? Y ya, a ver, desde ese lugar se habla como que no podemos descartar que no venga otra tormenta más, un chubasco, porque se anunció en reiteradas oportunidades que lo peor ya pasó, que hemos pasado el peor momento, pero recordemos que estamos en un momento de negociación también con el Fondo Monetario Internacional, con un paquete de dinero realmente importante que le hace falta al gobierno nacional para poder llegar, por lo menos en la cuestión macroeconómica, bien hasta el final del mandato. Pero se atiende mucho el tema de los inversores externos, claro. el capital financiero, el mercado, el dólar, y que quienes invirtieron en Argentina se la sigan llevando como se la están llevando en este momento. Pero el tema es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa abajo? Porque cuando sabemos impacta el precio del dólar y empieza a subir, por más que hubo un descenso de unos pesos esta semana y ha cerrado en 37,50, la realidad es que hubo un traslado enorme y se calcula que puede haber un incremento de hasta el 30% Mira, en alimentos, y es muchísimo cuando ya todo está muy caro. El problema no solamente es el dólar, que es una realidad, es el dólar, pero la verdad que a vos que estás en tu casa, como a mí, que no manejamos dólares, que no manejamos unos ahorros en dólares, honestamente, más fangulo el dólar, porque a lo sumo, bueno, no podés viajar, algo que tampoco hace la clase media laburante. No tenés plata para ahorrar y comprar. Exacto, entonces a lo sumo, bueno, vas manejando tus ahorros. O sea, hay un sector grande de la Argentina que sí le interesa hablar del dólar, obviamente, pero en realidad el problema que vos tenés en tu casa y que tenemos vos, yo y toda la gente que está aquí sentado es... ¿Qué pasa con el traslado? Porque vos decís, no hay que criticar a las petroleras por la suba de la nafta. Pero te sube la nafta, te aumenta la logística, te aumenta el transporte, te aumenta el transporte de los chicos, obviamente que ya no vas a poder usar el auto como correspondía para laburar. Bueno, y así sucesivamente. Es toda una gran cadena que a los que más afectan, obviamente, como siempre decimos, Sí, a los laburantes, ¿no? A los que menos tienen, exactamente. Realmente una situación difícil, por eso te proponemos el hashtag no me alcanza, para que te contactes con nosotros a través del Twitter y podamos leernos y podamos contarnos qué es lo que nos está pasando, porque realmente hay achique y hay ajuste hogareño cuando hay un ajuste a nivel estatal y a nivel nacional que está llegando de forma muy fuerte, pero todos hemos empezado a restringir algunas cosas, ¿no? Si se compraba gaseosa, no se compra más, y estoy hablando de cuestiones que son altamente prescindibles, pero estamos hablando de un incremento del pan, cuando hace poco ya tuvimos, ¿se acuerdan? En junio, el panazo en el Congreso. Que venían realmente... reclamando ya los panaderos eso. Yo me encontré con gente que me caminó 40, 50 cuadras para venir a buscar un kilo de pan. Chicos que venían de Flores en bicicleta a Pero buscarlo. sí te creo, si la vez pasada compré dos flautas. Sí.
2 flautas y gasté 40 pesos. Me quedé helada en la panadería. Y dije, ¿cómo claro. 2 flautas? Es que pasa 40 eso, pesos? uno viene con la misma cantidad de dinero, vos venís con 20, 30 mangos y ya no es medio kilo, 1 kilo, es decir, No. 20 pesos de pan, ¿no? Que eso antes pasaba con el combustible nada más. Ahora pasa con un elemento y un alimento básico como es el pan. Vamos a saludar a Luciana, que es kiosquera. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me gustaría decir que sí, pero no. No está Bueno. todo bien. No, la verdad que no. No. Está muy complicado todo. Está complejísimo, sí, para los laburantes argentinos y argentinas está muy complejo. Vamos a saludar a Marcelo Maqueda. ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir. También Nicolás Trota, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo Claudio Boada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Bien. tardes. Bueno, la verdad que bien, como decíamos con Luciana. O sea, uno intenta decir bien, trata de ponerle la buena onda, pero honestamente, para nada. Nosotros hicimos como una especie de raconto en muy poquito. ¿Ustedes quieren ampliarlo o hay algo que nos equivocamos con Pablito? No, yo lo que podría agregar es que el aumento de alimentos que Pablo decía que estaba por llegar o podría llegar al 30%, según el relevamiento que hacemos nosotros, ya está en el 30%. Y el aumento último que se había marcado en agosto de la carne del 5% contribuye a que la carne, o por lo menos el rubro carnicería, sea el que se haya acelerado por encima de ese promedio o de esa variación del 30%, la tenemos en el orden del 35%. Caramba. ¿Qué significa esto? No solo que como los recién lo planteaban, empieza a convertirse en un lujo para algunas personas poder acceder a los alimentos básicos. Estamos hablando de la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de que atrás de esos números se esconde un montón de gente, un montón de ciudadanos argentinos y argentinas que no tienen para comer, ni ellos ni su familia, ¿no? Cuando hablamos de canasta básica alimentaria, hablamos de aquellas familias que no llegan a reunir los ingresos necesarios para comer con lo mínimo indispensable un mes. Cuando tenemos un incremento de la carne superior al de los otros rubros, lo que se produce es una mudanza del consumo de carnes al consumo de productos más ricos en hidrato de carbono, como puede llegar a ser Claro, los fideos, fideos, el arroz. que no necesariamente son Nutritivos. los más nutritivos. Por eso también aumenta la obesidad en los chicos. Los problemas, los índices de malnutrición, tanto obesidad como bajo peso como sobrepeso. Como sobrepeso. Y el gobierno ahora tiene la idea, la fantástica idea, ¿no?, de rescatar precios cuidados, ¿no? Algo que había sido 550 productos. Sí, algo que había sido totalmente denostado, porque hay que decirlo, nosotros no creemos en el control de precios, lo había dicho el gobierno nacional, porque con nosotros la inflación va a bajar y el mercado lo va a regular, y ahora un precios cuidados que se lanza y que no tiene que quedar solamente en un título, porque la verdad es que quienes consumíamos productos de precios cuidados recordamos cuando fue lanzado por el gobierno anterior la lucha que fue, ¿no? A ver, Porque el recordemos boicot que de las nosotros- empresas fue tremendo, y no y lo nosotros encontraba, mismos te lo éramos escondían atrás. Nosotros mismos éramos los que Sí. íbamos a hacer denuncias como consumidor, falta tal producto, falta O tal te otro. ponían una papa que era así Sí, y esa o la- era, o la y empezaron tostada las toda primera rota. calidad y segunda calidad. Es decir, Tal oye, cual. está bueno que sean este tipo de cosas que fueron muy, pero muy criticadas antes y ahora la descubren como una alternativa, pero que sea un programa que no se quede en un título nada más, porque hay gente que los va a buscar y no se los ve por ningún lado. Así que sería bueno que realmente se haga una política activa. en función Quisiera de- escuchar a Luciana, vos me decías, sí, la verdad que es complicado. ¿Qué pasa en tu kiosco, por ejemplo? Mira, en mi kiosco y en la mayoría de los kioscos y pequeños comercios, en la última semana ya se vieron reflejadas en las facturas las uvas de las que estábamos hablando. Galletitas, alfajores, digamos, todo ingrediente, harinas y demás productos. La gaseosa más importante, de un despegue también muy grande en sus precios. ¿Cuánto está la de 2,25 litros? ¿Te acordás? El precio de costo a los kioscos te diría que puede rondar arriba de los 60 pesos. O sea que a vos no te queda otra más que venderla a 80 y pico. No hay 90. opción, no hay opción, pero yo una cosa ¿Cómo quisiera, va a pagar una yo quisiera gaseosa detenerme, sin no, marco, yo chicos? quisiera detenerme algo, Sí, a ver. porque si no parece que uno viene a decir cuánto que subieron los costos, no vengan a nuestros comercios, pareciera No, ser el sí, mensaje. tal cual, pero no, lo que nosotros queremos transmitir es los precios, por supuesto, que se ven una vez reflejados en todo tipo de comercio, trabajamos en pesos, pero cuando aumenta el dólar ya sabemos lo que pasa aquí. Entonces acá lo verdaderamente importante es que no hay demanda. Si hablamos de despidos, si hablamos de que no hay fuentes de trabajo, lo que no va a tener el ciudadano común es efectivo y no va a consumir ni en mi maxi kiosco ni en ningún otro rubro
de lo que es el mercado interno, digamos. Lo que más genera empleo es un mercado interno. Y además lo que nos ha pasado a todos, me parece, yo veo cada vez más, y lo veo aquí en el trabajo, y lo vemos en los ámbitos laborales, es que antes uno podía destinar quizás una porción del salario a decir, compro algo para comer afuera, compro algo para almorzar. Pero la realidad es que está si la canasta básica es inaccesible, está marchando muchísimo, no, porque realmente uno tiene que empezar a acotar un poco, porque se te va mucha más plata en servicios, porque uno dice, no, yo dólar no compro, pero te impacta igual en la economía de todos los días, y eso que vos no consumís afuera, lamentablemente te da menos trabajo a vos, y una economía que empieza a girar cadena. en yo rueda no voy a inversa, consumir, ¿no? y es una cadena, por supuesto. El pequeño comercio completo está dañado por este mercado parado, esta economía absolutamente en fría. Hace un ratito vos decías algo relacionado a que, bueno, si llega X dinero, el gobierno podrá llegar medianamente. Yo tengo entendido que una democracia es con los habitantes. Si tienen hambre comiendo y si están enfermos atendiéndose en los hospitales. Digamos, eso estamos para mí, en una democracia muy, muy lábil. No, ahí entra, en lo que decís vos entra perfectamente la frase con la gente adentro, con la gente afuera. Para mí es claro lo que... Pero la solo realidad... caminar por la calle, yo estoy en Caballito, se vienen del conurbano, todo el tiempo, familias y familias y familias en la calle, viendo que las personas que viven en Capital, que se ajustan, pero todavía es distinto, tienen un poco más a pedir alimentos para que sus hijos coman. Entonces, el comercio sí como está mal, porque la gente en general está muy mal, porque hay recesión, hay mucha recesión. Estoy totalmente de acuerdo. Y no por errores. Pero no para justificar mi explicación, pero en Sí. realidad, en cuestiones macro, uno siente que el gobierno le habla a determinado sector como diciéndole, quédese tranquilo, que estamos negociando el dinero para que ustedes puedan llevarse lo que nos hemos comprometido, pero obviamente la gente le habla de que va a ser una situación difícil, de sacrificio, que va a ser muy duro, como si no hubiera una lectura de la realidad de lo que ocurre abajo. Yo siento que se le habla constantemente a un mercado financiero, a un mercado de capital que ha venido a especular. Claro. Es lo que me pasa a mí y me parece que le pasa a la mayoría que puede analizar un poco el discurso diciendo, quédese tranquilo, el fondo va a garantizar que la plata de ustedes esté a salvo. Y después abajo, no, realmente a la buena de Dios y lamentablemente con una economía que se enfría y decrece. ¿Cómo lo están analizando ustedes también? Yo comparto algo con el presidente de la Nación, ¿no? Que hemos atravesado tormentas, ¿no? Ahora, el problema es que la primera tormenta se llama Aranguren, ¿no? Claro. Que la crearon ellos mismos, no el tarifazo que hemos vivido todos. La segunda tormenta es Sturzenegger, ¿no? Que liberalizó todo el mercado cambiario, permitiendo esto que planteas vos, ¿no? La fuga de divisas. Los argentinos estamos exportando nuestros ahorros e importando deuda. Entonces, y ahora, si empezamos a analizar cada una de estas tormentas que menciona el presidente Macri, yo creo que él se tiene que mirar al espejo y marcar claramente su responsabilidad en el presente que transita la Argentina. Y ahora estamos con un frente huracanado, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y un gobierno que persiste en encerrarse en sí mismo, en no abrirse a la sociedad, en no dialogar con la oposición, no dialogar con las fuerzas sociales, productivas, para buscar caminos distintos. Entonces, algo de sentido común. Sí, las políticas que empezó a implementar el gobierno nos trajeron a este presente. ¿Por qué podemos esperar un resultado distinto si no se cambia la matriz, no solo de decisión, sino también la mirada sobre la economía? Digo, en un mercado imperfecto, como tiene la Argentina, si no somos conscientes que hay que lograr tener un Estado que pueda regular el mercado, que pueda romper las asimetrías que ha profundizado este gobierno, que pueda tenderle la mano a quien más necesita el Estado, que son los sectores que están cayendo en la pobreza, son los sectores medios, que ingresan en crisis ahora que le está llegando el gas, ¿no? Porque está afectando a todos los sectores sociales, desde la clase media hacia abajo, todos están perdiendo. Entonces, si no reflexiona este gobierno, la crisis se profundiza, y esto lo hemos vivido, y no hace falta retrotraerse 50 años atrás, ¿no? Lo vivimos en el 2001-2002. Yo no digo que el escenario es el mismo, no, porque la historia nunca se repite de manera igual,
¿no? Pero seamos conscientes que si el gobierno no se abre al diálogo, ¿no? Como están planteando muchos dirigentes, yo lo escuchaba a Felipe Solá los otros días, decirle al presidente, dialogue, piense una alternativa, convoque otra fuerza. Nicolás, porque convengamos que pasaron casi 3 años, o sea, también en este punto el presidente en primer lugar llamó al diálogo, en realidad no llamó, dijo que iba a llamar y no llamó nunca, al diálogo a toda la oposición. La oposición además se quedó mirando cómo todo se iba derruyendo de a poquito, se iba destruyendo de a poquito, se iba destruyendo la clase baja, se iba destruyendo la clase media, se iba destruyendo la clase más baja de las bajas, o sea, verdaderamente... En algún punto, tanto la oposición como el oficialismo son cómplices en esa parte. Dejaron que la situación llegara hasta esta parte. Yo creo que tenemos un sistema institucional con un presidencialismo fuerte, ¿no? Con un gobierno que ingresó en un proceso de endeudamiento que no solo compromete a nuestra generación, ya estamos hablando que estamos comprometiendo a mis hijos, a los hijos de mis hijos. La Argentina se ha endeudado en más de 150.000 millones de dólares. Que ni siquiera pasó ni por el Congreso, ellos dicen que no tienen por qué pasarlo. O sea, hay realmente unos manejos... Que sostuvo la fuga de capitales, que también el acuerdo con el fondo, rehenes. Como pasó con el 2001, ¿no? Toda la plata que ingresaba del Fondo Monetario en el 2001, megacanje mediante, era para sostener la fuga. Entonces, el escenario en el que estamos, con este nivel de endeudamiento, con esta crisis que se profundiza, ¿no? Demanda una reflexión profunda. Puede ser que sea tarde, pero la verdad que no hay que poner el foco, me parece, en el proceso electoral que cada día está más cerca. Bien. Hay que poner el foco en que la gente no sufra las consecuencias tan dramáticas como se sufre hoy en día. Ya lo vamos a escuchar a Claudio también y vamos a compartir mensajes con ustedes, pero un dato para sumar a lo que decía recién aquí. Se han fugado de que asumió el gobierno nacional de Mauricio Macri más de 55.000 millones de dólares. Solamente este año se fueron más de 20.000 millones y desde junio hasta ahora son 12.000 millones. Todo ese dinero que se habló tanto de este stand-by, de este primer adelanto del FMI, esa plata que llegó prácticamente ya no está. Es decir, la plata vino, la plata se fue, pero la deuda quedó. Sí, así como entró se fue. Sí. Pero la deuda queda, la deuda quedó. Y un dato de este que yo creo que es lo que más nos tiene que alarmar. Cuando Macri asumió el 10 de diciembre del 2015, el peso de la deuda sobre el PBI era 35. Nosotros tenemos, no más, nosotros tenemos un observatorio de la deuda externa que estamos proyectando hacia fin de año por el proceso de evaluatorio y el acuerdo con el fondo que va a superar el 105-106% del PBI. Sí, un PBI son 500.000 millones de dólares, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a compartir, antes de seguir la charla, vamos a compartir los mensajes de la gente que nos escribe @C5N, @Vilasaya, @Pablo_Mesina con doble S. A ver qué nos cuentan. El hashtag era, acordate, no me alcanza. Babi, me acuerdo que antes con 10 pesos te llenabas con lo que te comprabas, caramelos, chupetines, alfajores y más. Y ahora solo te alcanza 2 chupetines con chicle. Qué indignante. Volvamos 2006. 2006, 2007, sí. 2006, 2007, 2008. ¿Es cierto eso, Luciana? Sí. ¿Con 10 pesos en 2006? Con 10 pesos ahora te llevas 2 chupetines con chicle, sí. Igualmente a mí hay algo... Yo te escucho, Nicolás, con mucho respeto. Bancame un toque. Sí. Bancame un toque. Vamos con el otro mensaje. Así podemos leer a la gente. Mi mamá siempre se queja. ¿Vos qué lees más? Dice, mi mamá siempre se queja con que antes pagabas la luz 100 pesos por mes y ahora hay hasta personas que pagan 10.000 pesos por mes y finalmente también comprendo qué es lo que siente. No me alcanza, ahí nos estamos leyendo, así que esperamos que nos mandes. Dice, no me alcanza, es lo que nos pasa a las trabajadoras y trabajadores, incluyendo jubilados y jubiladas. Bueno, lo de los jubilados es calamitoso, ¿no? En Argentina. Mega devaluación, por lo tanto, achique de salarios. Bueno, recordemos que el renunciado, ¿no? Mario Quintana, vicejefe de gabinete, quien acaba de dejar la función hace algunos días, celebró en Nueva York y en los Estados Unidos, como un logro del gobierno, haber bajado los salarios en dólares. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, ¿cómo están analizando ustedes también esta situación? Mirá, coincido en general con lo que expuso toda la mesa, los índices que son alarmantes de inflación, la reducción o desaparición del mercado interno, la visión macro, ¿no? Yo quisiera aportar a esto un poco, el gobierno sale hablando de precios cuidados, que fue un programa
muy interesante, que nos daba una referencia de precios que a nosotros nos permitía saber si lo que pagábamos era caro o era barato. Y dice, bueno, reflotamos este programa, que lo denostaron, que dijeron que era una porquería, que no servía para nada. Las empresas que ahora se quejan que no venden también le hicieron un boicot tremendo, ¿no? Y hay 3 puntos que hay que analizar. El tema es el listado de precios, el otro es la presencia en las góndolas de los productos, y el otro la marcación o cómo está publicitado en los locales. Pero pensemos en el análisis de la lista, que se dice 500 y pico de productos. Mira, hay 41 productos de librerías, 3 plastilinas, portamina, rotulador, lapiceras. No sé, hay 59 distintos LED. Tipos de lámparas LED. Ya ahí tenemos 100 productos. Hay 52 productos que son marca propia, o sea que solamente se consigue digamos, en el supermercado de esa cadena. Hay 150 ya. 150. Ya nombraste 150 productos. Sí, y entre las bebidas, que son 18 alcohólicas y 26 sin alcohol, llegamos a casi 200. Y además te digo otra cosa, que de hecho, cuando estaba leyendo la lista, dije, ¿para qué? Está bien, hay mucha gente que lo consume. Las barritas de cereal, por ejemplo. Barritas de cereal, salsa, al pibe, por cuando ejemplo. Te va al colegio. Hay 7, 8, 9 tipos de salsas distintos. Bueno. 3 barritas de cereales por 100, por 99 pesos y pico. Faltaba la de arroz con chocolate, ¿no? Esa que... Pensemos, y las pagamos todos, ¿no? En los productos que tienen que estar frutas y verduras, solamente manzana y papa. Bueno. ¿Solo manzana y papa? Exactamente. Carne, solamente espinazo y carne picada común. No hay pollo, no hay pescado, no hay cerdo. Los únicos 2 cortes de carne. Y después, si analizamos los productos uno por uno, encontramos lentejas, solamente aparece como marca propia de un supermercado. O sea que en otro supermercado no vas a encontrar. Fideos encontrás 9 marcas distintas, ahí hay una variedad, típico. Aunque 3 son marca propia. Harinas, 4 harinas. Una de 3.0, una 4.0, otra con deudante y otra de marca propia. Quiere decir que si falta una harina... Sonaste. Poca manteca, arroz, hay 5 productos, azúcar no figura en los productos de precios cuidados. De precios cuidados, yerbas sí, figuran 10 marcas. ¿Qué digo esto? Que la lista, aún pensando que este fuera un paliativo digo, ¿no? No es la solución a los problemas, pero es un paliativo para... Aún es una lista mal confeccionada, con grandes faltantes y con productos que no nos sirven para los consumos básicos, porque acá estamos hablando de pobreza, acá estamos hablando de gente que no le alcanza para comer. Esa es la realidad. 32% de pobres en la Argentina. El Observatorio de la Deuda Interna de la UCA dice que la última devaluación, su informe dice, pero no está hablando de esta, sino de la de mayo. Claro. La de mayo provocó 1,5 nuevos pobres. 1,5 millones de la misma cantidad de cuando asumió el presidente de la Nación y fue la primera devaluación. Exactamente. 2 millones y medio de personas. 2 millones y medio de indigentes. Esas son las cifras de nuestro país. Sí, qué duele. El observatorio de la UMED, observatorio de tarifas, realmente la UMED tiene varios observatorios que nosotros, las asociaciones, por ahí a veces no los nombramos, pero tomamos los valores del trabajo que hacen ellos, que a mí me parece excelente. El de la deuda externa, que mencionaste vos recién, el del tema de salarios, no me acuerdo exactamente. El Instituto Estético de los Trabajadores. Exactamente. Y el otro, el observatorio de tarifas. Bueno, el observatorio de tarifas, en un informe ya desactualizado, porque viste la dinámica de los aumentos de las tarifas, el gas se multiplica por 22, 2.200% de aumento. La electricidad, según el lugar del país donde estés, entre 17 y 30. El agua, entre 6 y 9, digamos analizando AISA, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los sueldos, con mucha fortuna, a fin del 2018 vas a tener multiplicado por 2. O sea que tuviste un 100% de aumento en estos 3 años. Con mucha fortuna, eso agarrando los que mejor están. Pero tenemos, por ejemplo, Tierra del Fuego, congelados por 2 años, convenios colectivos que no cerraron, otros convenios que cerraron abajo. Pero digamos, igual, el que más se favoreció con aumentos, se le multiplica los sueldos por 2
y las tarifas se le multiplicaron por 22, por 17, por 30. O sea... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Esa es la situación Mira, crítica. hablando de tarifas, Eli Rodríguez me pone en Instagram, 5.100 de luz, 4.000 de gas en el interior de la provincia de Buenos Aires y una nafta de 48 pesos el litro. Claro. Esos son los valores. Claro. Esos son los valores casi habituales. Mañana estamos nosotros presentando el índice de inflación y les puedo adelantar que el mes de agosto es récord en caída de capacidad de compra del salario en promedio con un 11,7%, superando el peor mes que había sido julio del 2016. Los salarios vienen cayendo desde enero a un ritmo inédito, incluso en un gobierno que se caracteriza por el ajuste en los salarios, como es el de Mauricio Macri. No, tal cual. Claro. Tenemos un mensaje. Sí. Mencionaba lo de Quintana, que él, sin reconocerlo públicamente, dice lo mejor que hicimos es la devaluación porque achicamos el costo laboral. Lo comentaba recientemente, ¿no? Que fue lo que celebró en Estados o Caputo Unidos, diciendo, ¿no? Ha crecido la economía, yo realmente no... Claro, no, eso es lo que yo te quería decir. Cuando se le pide reflexión al gobierno, lo que yo siento... es que no tiene ningún sentido, porque digamos, no, lo que está pasando no es un error, es lo que vinieron a hacer. Siempre hablaron de bajar el costo laboral. Siempre hablaron de bajar el costo laboral. Hay que ir al archivo. Entonces, hay que buscar. Creo que al contrario, son muy certeros haciendo lo que vinieron a hacer. Con las tarifas que están cobrando, no hay modo que los comercios subsistan, no hay modo que al laburante le quede un margen para consumir. Subió, por ejemplo, cuando vino el primer tarifazo, que es donde vos dijiste, mira, yo en noviembre, para decir una cosa, diciembre de 2015, cuando terminó el periodo anterior de gobierno, estaba en tarifas bimestrales de 800 pesos. Yo ahora estoy en tarifas mensuales de 5.500. Con la caída de consumo. No, entonces, y además lo difícil de poder proyectar, de poder planificar algo. No, es que con esta política económica no hay posibilidad que decías, bueno, traigo otro rubro, hago esto. O sea, el tiempo de maniobra del pequeño comerciante o del laburante argentino, incluso, o sea, clase baja, clase media... Ahora no hay capacidad de maniobra, pero es elemental, o sea... Mirá, hablaba estos días Martín, un comerciante y amigo tiene un local gastronómico en la zona de Avellaneda, ¿no? Sí. Donde ha mermado la cantidad de gente en cuanto a la compra de ropa, donde saben ustedes que vienen de todo el país a comprar a este lugar donde se revende mucho. Mayorista. No solamente ha mermado mucho, sino que decidió en algún momento, previo a toda esta crisis, hacer una expansión, una extensión del local con el local de al lado. Costos que son dolarizados, ya ves que se pagan en dólares y uno hace una proyección de gasto y el dólar casi que se te duplica. Es que los alquileres los levantan también. Yo había calculado que recuperaba esto en 2 años y ahora, y encima con una recesión, pateala. Es muy difícil, ¿no? Realmente. Pateala. Yo comparto lo que dijo Luciana, que este es un gobierno que está aplicando políticas que yo personalmente no comparto. Yo dirijo como rector una universidad que claramente tenemos una posición social, política y económica distinta. Estos observatorios marcan lo que es el impacto negativo de estas políticas. Pero la sociedad, equivocado o no, se expresó y eligió un gobierno. Ahora, frente a eso, yo como ciudadano... Que le dijo otra cosa. Porque fue estafado, pero fue estafado. Bien. Ahora, hay un proceso electoral que se inicia en agosto del año próximo. Lo que sí yo creo es que la sociedad no solo se expresa al momento de votar, sino que también se expresa movilizándose, reclamando por sus derechos. Lo que hay que lograr es que en el diálogo, forzar un diálogo, oposición, fuerzas sociales, para que esta crisis no se siga llevando puesto una generación de argentinos. ¿Es posible que el gobierno reflexione hasta el momento? Por ahora contestan con balas, no con diálogo. Yo prefiero intentar constantemente intentar dialogar por más que fracasemos, porque lo que está en juego es nuestro país. Yo creo que el resultado probablemente sea negativo, como vos planteás, Luciana, pero vale la pena intentar forzar que el gobierno siente a los actores sociales, por lo menos hasta el 10 de diciembre del año que viene, cuando se puedan revertir estas políticas y se genere confianza para que nuestro país no crezca, sino que se desarrolle, que es como hoy vos planteabas, que los beneficios lleguen a todos. Vamos a compartir mensajes. Bueno, acá el negro Prat, Ariel me manda, dice, ¿quién nos rescatará a nosotros de este pozo? Me pone, ¿no? Él estaba haciendo, referencia también a la nota que vimos anteriormente, porque la situación es compleja.
Bueno, ahí lo tenemos, el hashtag no me alcanza. Este gobierno nos mata en vida. Ya no podemos consumir algo tan básico como la leche. La leche carísima, ¿no? No, sí. 24 mangos para arrancar. Ahí Marcelo está buscando ya todo. Un jugo o el pan. Dice, aquí no me alcanza. La verdad que el sueldo no me alcanza. Llego hasta el 15 y de ahí hago magia. Siendo que recorté muchas cosas, tarifazos y aumentos de transporte, todos los meses no se puede más, una vergüenza. Este gobierno, por favor, que se vayan, dice, son un desastre. No, a ver, Lorena, no. Tienen que cumplir su mandato tiene como que cumplir el mandato, tal cual. Brian Aguirre dice, a nosotros nos vino 6.000 pesos de gas y comprando 5 garrafas mensuales en 2 meses gasto 3.000. Todo lo demás es impuesto. Antes con la jubilación de mi esposo, dice... la tonta de la buena memoria. Antes con la jubilación de mi esposo pagábamos servicios y comprábamos mercadería, teníamos auto, ahora no nos alcanza para pagar servicios, el auto lo paramos hace un año, no tenemos cable, 2 hijos menores y hoy comimos salchichas, ¿no? Bueno, lamentablemente es lo que ocurre. El otro día también a veces cuando uno está en las marchas y en la calle con la gente, te das cuenta, ¿no? De esa situación que algunos con muy pocas palabras te demuestran la situación. Dice, yo antes tenía 5 trabajos, voy a barro, dice, ahora, dice, 1 con suerte y tratando de arañar llegar a fin de mes, ¿no? Lo que es más, el mismo esfuerzo que hace uno, más allá de las políticas, cómo cambian, ¿no? Soy auxiliar de escuela, mi sueldo, una miseria, mi marido discapacitado, con la pensión graciable, pagamos luz y con suerte el gas y listo. No comemos flan, a propósito de lo que fue esta situación que tan lamentablemente se difundió a través de redes sociales después de la televisión. A ver, ¿qué estabas buscando todos los precios? No, estaba a propósito de la leche, sí. Estaba tratando de buscar el incremento que fue del 22%, está dentro de todo por debajo de lo que es el aumento acumulado. En lácteos no se dio la mayor parte, sino que viene por el lado de todos los derivados de la harina. La harina encabeza con un 100% interanual el aumento. Estamos hablando de comparar cuál es la relación del aumento de un producto en función del conjunto, ¿no? Aumentó todo un 30%, por lo menos hasta ahora, y en eso la harina y el pan están en un 84% de la harina, en un 66% del pan. Estamos hablando de productos básicos para alimentación, ¿no? Cuando hablamos de productos básicos, hablamos de los que menos tienen, hablamos de los jubilados, pensionados, como decía ahí recién en el mensaje, hablamos de los que cobran planes sociales y la asignación universal, al Plan Argentina Trabajo, que está todo ligado a la famosa modificación previsional que se hizo el año pasado, que perdieron poder adquisitivo ya con la actualización de marzo, y viene perdiendo constantemente para este lado en función de lo que es la inflación. Ahora, lo que yo quería remarcar es lo siguiente. El dólar estaba a 19 pesos en diciembre. Cerró a principios de mes en 38. Es decir, un 100% de aumento. Los alimentos todavía, y digo todavía, desafortunadamente, no sufrieron ese aumento. Y una vez se dice, o por lo menos lo escuchó en su momento a Prat Guy cuando fue el famoso cambio de gobierno, es decir, la actualización del dólar no se traslada a precio, cuando de todos los sectores salimos a contradecirlo, y estuvo a las claras cuando en el mes de mayo se dio la inflación más alta que habíamos percibido, contrastaba con 2 procesos anteriores, por lo menos de los cuales nosotros veníamos haciendo el relevamiento, que había sido diciembre de 2015 y enero y febrero de 2014, todos atados a la devaluación del peso. Decíamos que el dólar se devaluó un 100%, el peso se devaluó un 100%, los alimentos no han absorbido, como se dice de economía, el pass-through famoso, porque estamos en un proceso de recesión, como bien lo planteaba acá la compañera, que genera que si los comerciantes, kiosquero, almacenero, carnicero, trasladan inmediatamente el costo del aumento de tarifas y de mercadería a la góndola, dejan de vender. Entonces hay una inflación contenida en este proceso. Igual había un precio mayorista que venía subiendo más que la inflación, más que la inflación y mucho más que los minoristas. O sea, el traslado se estaba esperando, en algún momento iba a llegar, pero bueno, pero las tormentas sucesivas. No llega por la recesión. Claro, no llega por eso, ¿no? Claro, pero hoy escuchaba un carnicero que decía, si yo aumento, la semana pasada tuve que aumentar 5% la carne porque así venía, porque ya la media res le vino con el 5%. Ahora la próxima semana ya me avisaron que va a aumentar otra vez el 5%, entonces ya voy a estar otra vez comprando más cara.
eso lo tengo que trasladar al precio. Ahora no puedo trasladarlo mucho. Entonces, ¿qué hace? Comienza a hacer promociones. Obviamente que el lomo lo tiene a 200 y pico de mangos. Entonces trata de poner 2 kilos por tanto. Hace promociones con tarjeta, como para que la gente vaya ahora a comprar carne con tarjeta. Chicos, muchachos, estamos complicadísimos. No, ya ir a comprar con tarjeta de crédito. Entra una disyuntiva aparte. Absorbés el aumento, no vas a poder reponer. No lo absorbés, vas como eliminando clientes. O sea, se reduce. O sea, irónicamente, a veces yo comento con los clientes, estoy viendo por dónde me fundo. Si Espera, por acá o por acá. Espera que vamos a verificar ahí tu micrófono porque hay un ruidito por ahí. Y además ocurre otra pues, situación. Lo veía ¿no? Marcelo para hablar. No, para sumar a lo que planteaba ella, lo que se ve en supermercados, y lo veo yo como consumidor, es que hay gente que va y hace la compra de alimentos en cuotas. En cuotas. Claro. El que hace la compra de alimentos en cuotas se está cargando una mochila para adelante que es insoportable. Sí. Sí. Por Se va eso, endeudando. por eso este año va a ser el año más difícil para los argentinos, inclusive si le comparamos con un año de fuerte ajuste, fue el 2016. ¿Por qué? Porque los sectores populares y los sectores medios están endeudados, cosa que no estaban en el 2016. Y los sectores populares se endeudan a una tasa absolutamente usurera. Entonces, y uno no se endeuda. Ojo la tarjeta, ¿no? Porque uno también, puede decir, pero vos cargas de cuota la tarjeta y si se te ocurre hacer el pago mínimo, porque, o si no te queda otra. 120% tenés Claro, de cuidado porque es interés. es Una una locura. estafa, es un Y ese es el saqueo al problema. bolsillo, Y ¿no? vemos que la sociedad está teniendo esta profundidad de problemas cotidianos que se agravan, ¿no? Empezamos a ver algunas escenas de saqueo que preocupan, que también hablan de esa retracción del Estado en no dar soluciones, pero seamos conscientes, el peor saqueo que hoy está viendo la Argentina está en el Banco Central. Totalmente. Y es el saqueo de cuello blanco, es la fuga de los ahorros de los argentinos, no es. Hoy nos gobierna el capital especulativo, estamos hipotecando el futuro de la Argentina. Y el impuesto a las retenciones es un impuesto que alimenta la especulación. Como lo hicieron, 100% alimenta la especulación. Porque entonces aquel empresario grande que está esperando a que le suba el dólar para entonces se le devalúe el peso, de esa forma tenga que pagar menos impuestos y siempre terminamos siendo los mismos argentinos los que estamos complicados. Siempre pasa igual. Ahora, y retenciones ¿era con números necesario en hacer? pesos. Claro, por eso te Y digo, nosotros ¿era pagamos servicio en necesario dólar. hacer un esquema de retenciones de tremenda barbaridad? Bueno, entonces, esa pregunta, estamos frente a una mala praxis de un gobierno que pensaba que administrar el Estado era como administrar una empresa donde no nos ven como sujetos de derechos, sino como consumidores, que tenemos que acceder a lo que podemos pagar, o estamos frente a un gobierno que termina saqueando nuestro país, nuestra economía. Te contesto, Porque si veo las declaraciones de Caputo, por ejemplo, te digo que estamos frente a gente que no tiene la más pálida idea de política, porque de hecho hasta él mismo dijo, yo la verdad que no entiendo mucho de política, estoy ahora viendo que Nos dimos qué cuenta. onda. el problema es que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Porque Caputo, presidente del Banco Central, toma ciertas medidas. Ahora, su fondo de inversión, sus amigos fugaron el dinero y lo dolarizaron antes que termine el primer trimestre del año. Entonces, en algún momento la justicia Sí, y él por suerte llega. se puede ir de vacaciones En a algún muchos momento lugares. la justicia llega. Afuera. Y hoy creo que hay que dejar testimonio de todas estas políticas que están perjudicando a la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Sí, estaba pensando también la situación de aquellos comerciantes como hablaban recién y algunos comentaban a través del Twitter, porque si vos tenés, o lo que vos contabas, tenés que trasladar, no podés trasladar todo ese incremento, en algún momento vos bajás la rentabilidad, en algún punto si tenías un empleado le tenés que decir, disculpame, no te puedo, y ahí donde empezamos a tener más desempleo y ese trabajador desempleado es el que no va a poder Sí, tal consumir cual. tampoco en y el que no kiosco. es el comerciante el que quiere hacer eso, porque muchos No, comerciantes son ni los que ni tienen. las empresas Bueno, acá chicas, Luciana me ¿no? dice que no. Por eso No, lo también que yo digo es que el la pequeño formación... el pequeño comerciante con 1 o 2 empleados lamentablemente ya lo tuvo que despedir y muchos están cerrando sus comercios. Sí, O sea, se hay ve mucho mucha desempleado presión abajo. y no hay espalda para iniciar otra cuestión. O sea, nuevos No, y que hay que desempleados, unir por seguridad. supuesto. No, Además. no hay manera. No, claro. Sí, por eso vemos cómo florecen y cómo se han extendido las multisectoriales, porque la verdad que esta política no solamente ha afectado, por ejemplo, el sector que yo represento, los usuarios y consumidores, o
aparecen en las multisectoriales, sindicatos, pero aparecen también en las multisectoriales, pymes, aparecen las empresas recuperadas, clubes de barrios, centros culturales, centros de jubilados. La verdad que acá hay por estas políticas un abanico, cada vez que pensamos encontramos más actores que están manifiestamente afectados por estas políticas y solamente un sector privilegiado, un sector mínimo, que es la que hace estos grandes negocios y hace esta fuga de capitales. 50.000 millones hablabas, bueno, es lo mismo que el Fondo Monetario da, la casualidad que casi la misma cifra, el mismo número, ¿no? El mismo número del préstamo que le pedimos al fondo. Que todavía no está del todo cerrado, pero para que entendamos, muchas veces cuando desde el gobierno no hablan de estos lugares donde manifiestan dolor y se tocan el pecho, están compungidos y te muestran las palmas de las manos como para hacerte cuenta que son sinceros, cuando están haciendo este tipo de alocuciones o este tipo de discursos, no nos están hablando claramente a nosotros, nos piden sacrificio y nos dicen que va a ser duro, pero está claro que se le habla a un determinado sector financiero, por sobre todas las cosas, diciéndole, estamos haciendo todo lo posible para salvar tu plata, ¿no? Es ese capital que invertiste con lo que ganaste intereses realmente usurarios y ridículos, como fue la bomba de Levac, que fue obra y gracia de este gobierno, hay que decirlo, esto no tiene nada que ver con herencia, así que claramente la situación abajo se está poniendo cada vez más complicada y parece que esto no se pierde. Y la discusión que se viene en el Congreso Nacional es el presupuesto. Un presupuesto nacional para los argentinos o para el Fondo Monetario Internacional. O sea, esa es la discusión de fondo. Y ahí vamos a ver de qué lado están cada uno de los que van a levantar la mano para decir, señores, ¿hay un pueblo que sufre o vamos a sostener la fuga de capitales y las decisiones las toma Washington o se toman acá en la Argentina discutiendo, tirándonos los pelos, planteando cosas distintas, pero defendiendo los intereses de la mayoría de los argentinos? Ojalá. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Ahí lo viste vos hace un ratito nada más.